Bien, vamos a desarrollar en esta oportunidad la clase sobre hemorragias de la primera mitad del embarazo. Empecemos diciendo de que la primera causa de mortalidad materna, tanto en el país como en Latinoamérica y en el mundo, la primera causa de muerte materna es la hemorragia obstétrica. Hay varias maneras de dividir, de clasificar las hemorragias. Algunos lo dividen, lo clasifican en trimestres, hemorragias del primer trimestre, hemorragias del segundo trimestre y hemorragias del tercer trimestre. Nosotros para este curso de ginecología y obstetricia vamos a dividirlo en hemorragias de la primera mitad del embarazo y hemorragias de la segunda mitad del embarazo. En esta oportunidad a mí me corresponde hablar sobre las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el aborto, luego embarazo ectópico y luego lo referente a la enfermedad molar. En primer lugar, veamos cómo abordamos. Veamos una clasificación práctica del primer abordaje de una paciente que acusa una hemorragia de la primera mitad del embarazo. Esta es una clasificación práctica. Se trata entonces de una gestante que tiene menos de 22 semanas. Aproximadamente es una gestante cuya altura uterina es menor o igual, está a la altura de la cicatriz umbilical, ¿sí? Entonces abordamos a una paciente que tiene un embarazo de menos de 22 semanas y que la altura uterina está no más de la cicatriz umbilical. Cuando nosotros nos enfrentamos a una paciente de este tipo, tenemos que mentalmente ubicarnos. Esta hemorragia puede ser por causa obstétrica, pero a la vez también puede ser por causa no obstétrica. Si la causa es obstétrica, vamos a tener nosotros que puede ser aborto, puede ser embarazo ectópico o se puede tratar de una enfermedad del trofoblasto. A su vez, puede clasificarse como causa no obstétrica, es decir, es un sangrado que no está relacionado al embarazo, sino más bien a otras causas, como por ejemplo una cervicitis, es decir, una inflamación en el cervix puede causar sangrado. El cáncer del cuello uterino también puede producir sangrado. La presencia de miomas, la presencia de pólipos, también un trauma genital y por supuesto una coagulopatía. Entonces vemos así que puede ser una causa obstétrica y causa no obstétrica. Veamos desde el punto de vista de un médico general integral, que es lo que estamos formando, lo que queremos formar. Las hemorragias de la primera mitad del embarazo las debemos evaluar desde el punto de vista integral. No porque estemos en el curso de ginecología y obstetricia solamente nos vamos a dedicar a ver el abdomen. No, de ninguna manera. La evaluación tiene que ser integral. No olvidemos que somos médicos. Entonces, es en ese sentido que la evaluación tiene que ser integral, de pies a cabeza. No nos olvidemos lo que siempre nos han enseñado. Primero, ectoscopía. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la evaluación inicial o integral de una paciente que acusa una hemorragia en la primera mitad del embarazo. Nosotros tenemos que determinar el estado hemodinámico, es decir, cómo están sus funciones vitales, pulso, presión arterial, su patrón respiratorio, el estado de conciencia. Esto es muy importante. Muchas veces estamos pensando en que lo primero que cambia es el pulso, después la hipotensión arterial y nos olvidamos del estado de conciencia. Muchas veces se inicia con una bradisiquia, con una lentitud. ¿Sí? No olvidemos esto del estado de conciencia, es muy importante. Evaluamos la piel,
mucosas, el llenado capilar. Luego preguntamos sobre las funciones biológicas. Es muy importante preguntar sobre la diuresis. Recordemos que es alguien que está perdiendo volumen, ¿sí? Entonces la diuresis es muy importante. Debemos identificar signos de alarma y factores de riesgo asociados. Es decir, ¿qué antecedentes tiene esta paciente? ¿Tiene antecedentes de hemorragias similares en otro embarazo? ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Ha sido sometida anteriormente a intervenciones quirúrgicas, alegrados? ¿Ha habido intervenciones directamente en el útero? ¿Ha sido cesareada anterior? Inmediatamente nosotros lo que debemos evaluar es descartar inmediatamente un shock. Recordemos que el shock no es sinónimo de hipotensión, ¿sí? Recordemos que shock es hipoperfusión tisular. Es en ese sentido que nosotros tenemos que dedicar nuestras baterías a descartar inmediatamente un shock, signos de shock, ya sea hipovolémico o ya sea séptico. A la vez, simultáneamente que nosotros estamos evaluando a la paciente, simultáneamente vamos a colocar una vía endovenosa. Si vemos que la paciente está sangrando abundantemente, debemos de colocar 2 vías endovenosas. Se dice que ambas vías deben estar en un solo brazo, para dejar el otro brazo libre para el tema de tomar la presión arterial y la toma de muestras y eso. Luego nos vamos a dedicar a los exámenes auxiliares básicos, como sabemos, hemograma, grupo sanguíneo, RH, por supuesto tiempo de coagulación y sangría, examen de orina y la bioquímica básica, glucosa, urea, creatinina. En este caso es necesario que nos ayudemos con un examen auxiliar que es la ecografía, que puede ser transvaginal o pélvica, vía pélvica o vía abdominal. Ya vamos a saber cuándo vamos a pedir una y cuándo vamos a pedir la otra. Si empezamos a definir qué cosa es aborto, podríamos decir que es la interrupción del embarazo intrauterino menor a 22 semanas o con un feto que pese menos de 500 gramos. Es en ese sentido que aproximadamente lo vamos a clasificar más o menos de esta manera: amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto, aborto retenido. La forma de clasificar el aborto sería de la siguiente manera. La ocurrencia, si ocurre en una forma espontánea, ocurre de una manera provocada o inducida. Dentro de esto provocado o inducido puede ser a su vez terapéutico, pero también puede ser ilegal o llamado también criminal. Respecto a la edad gestacional, lo podemos dividir en ovular hasta las 2 semanas, embrionario hasta las 8 semanas y fetal hasta las 22 semanas. Si queremos evaluar al aborto desde el punto de vista de la cronología, desde el punto de vista del tiempo en que este ocurre, podemos decir que le podemos llamar precoz cuando ocurre hasta las 12 semanas y le vamos a llamar tardío cuando es mayor de 12 semanas. Otra manera de clasificar al aborto es ver la recurrencia y se puede definir de la siguiente manera. Decimos recurrente cuando son 2 abortos consecutivos. Es decir, ocurre en un embarazo, vamos a suponer en el segundo embarazo, y nuevamente ocurre en el tercer embarazo. Es decir, son 2 abortos consecutivos y se llama recurrente.
Se utiliza el término habitual cuando son 3 o más consecutivos o 5 intermitentes. La otra forma de clasificar en forma práctica al aborto es referirnos a algo bastante práctico. ¿Es un aborto no complicado o es un aborto complicado? Cuando es un aborto complicado, generalmente se complica con hemorragia o con sepsis. Definamos qué cosa es aborto terapéutico. Aborto terapéutico viene a ser la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas con el consentimiento de la mujer cuando es el único medio para salvar su vida o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Esta situación y dicha alternativa debe ser puestas en conocimiento de la gestante afectada para que de manera voluntaria e informada pueda ella decidir si desea optar o no por la referida alternativa. ¿Cuáles son las entidades clínicas que encajan dentro del aborto llamado terapéutico? Por ejemplo, un embarazo ectópico, tubárico, ovárico, cervical, definitivamente viene a ser un aborto terapéutico porque si nosotros no intervenimos, la paciente simplemente moriría por un shock hipovolémico. Una mola hidatiforme, por supuesto, hay que interrumpir el embarazo. Una paciente que tiene hiperemesis gravídica, refractaria al tratamiento con un deterioro grave hepático y o renal, es decir, se trata de una paciente que tiene vómitos incoercibles, que pierde peso, que le damos el tratamiento adecuado, este tratamiento no resulta favorable, la paciente continúa deteriorándose de tal manera que comienza a tener un grave problema hepático y o renal. Esta paciente se le debe informar, nosotros debemos informar a la paciente para que ella opte por un aborto terapéutico ya que está en peligro su vida. Si se trata de una paciente que tiene una neoplasia maligna que requiere un tratamiento quirúrgico, una radioterapia y o una quimioterapia, la paciente debe ser ampliamente informada para que ella, conociendo el peligro que tiene su vida, ella opte por aceptar un aborto terapéutico. Una paciente que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva con una clase funcional 3 o 4, bastante complicada y que esté en riesgo su vida, también debería optar por el aborto terapéutico. Y así tenemos nosotros insuficiencia hepática crónica causada por hepatitis B, por ejemplo. Tenemos insuficiencia renal crónica avanzada, terminal con o sin diálisis, hipertensión arterial crónica severa, una lesión neurológica severa que empeora con el embarazo, un lupus eritematoso sistémico con daño renal severo refractario al tratamiento, diabetes mellitus avanzada con daño de un órgano blanco, antecedentes de psicosis puerperal con riesgo de homicidio o suicidio actual. Así tenemos insuficiencia respiratoria severa, cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la junta médica. En nuestro país, ya el Ministerio de Salud el 27 de junio del 2014 emitió esta resolución 486, mediante la cual se aprueba la norma técnica para el aborto terapéutico. En estos momentos ya hay varios hospitales en todo el país que tenemos esta norma para que se le pueda dar la oportunidad a la paciente de recurrir a este tema del aborto terapéutico y de esta manera salvar su vida. Algunos datos referentes al tema de la epidemiología del aborto. El aborto espontáneo es el más frecuente y cerca del 80% ocurre antes de las 12 semanas.
La incidencia real del aborto espontáneo es pues desconocida, y se observa en casi el 15% de los embarazos. Realmente estadísticas reales sobre aborto es bastante difícil que las podamos tener por obvias razones. Es causa importante de muerte materna y de secuelas que conducen a infertilidad. Aquellas pacientes que optan por un aborto clandestino pueden terminar pues con un grave compromiso de su vida. Es necesario saber, y esto también lo deben saber las pacientes, que son evaluadas por amenaza de aborto. Ellas deben de saber que cerca del 50% de estas pacientes que son hospitalizadas o tienen un cuadro clínico con amenaza de aborto terminan realmente en un aborto. Hagamos lo que hagamos, y la paciente lo debe de saber. Se le explica de que va a ser sometida a un reposo, se le va a dar las medidas de soporte, pero ella debe de saber su riesgo. Ella debe saber de que por más que hagamos lo que hagamos, ese embarazo podría terminar en un aborto. Los factores de riesgo respecto a la edad son los extremos, es decir, las muy jovencitas o las mayores. Es un dato muy importante el tema de la edad. El antecedente de un aborto previo, el antecedente de óbitos o nacimientos de productos previos con malformaciones o defectos genéticos conocidos, una patología uterina que comprometa la cavidad donde va a ser albergado el producto de la gestación, enfermedades crónicas, infecciosas, endocrinas. Por supuesto, el tabaquismo es también un factor de riesgo muy importante para el aborto. El mismo embarazo no deseado es también un factor de riesgo, porque esta mujer que llega a tener un embarazo no deseado va a optar pues probablemente por buscar un aborto clandestino, y en ese intento ella puede poner en riesgo, en peligro su vida. Por supuesto que el tema de la violencia familiar, que como ustedes ven las noticias todos los días, la violencia familiar es un factor de riesgo muy importante en este tema de la inequidad. Hay factores hereditarios, intoxicaciones ambientales, el tema de las malas condiciones socioeconómicas, desnutrición, por ejemplo, un índice de masa corporal menos de 18.5. Existen otros factores como alcohol, drogas, que son factores muy importantes. Respecto a la etiología, tenemos nosotros las anormalidades morfológicas y genéticas, una causa bastante, digamos que identificada. Un aborto espontáneo tiene un cariotipo anormal en el 50%. Esto es muy importante porque muchas veces hemos tenido la oportunidad de evaluar a una paciente que le tenemos que dar la noticia que ya ha abortado. Cuando esta paciente está feliz por sus primeras semanas de embarazo y uno le tiene que dar la noticia de que esa gestación ya se ha interrumpido en forma espontánea, muchas veces la paciente se deprime, llora. Entonces nosotros debemos explicarle de que pues esto es bastante frecuente, ¿no? El aborto espontáneo tiene un cariotipo anormal en el 50%. Hay que explicarle que este aborto se ha producido muy probablemente porque ese producto del embarazo tiene algún cariotipo anormal, y en ese sentido es que el cuerpo lo elimina. Existen factores maternos con enfermedades sistémicas, endocrinopatías, infecciones, enfermedades cardiovasculares, autoinmunes como el lupus eritematoso, defectos uterinos, un útero unicorne, bicorne, útero con hipoplasias, miomatosis, un Asherman, un síndrome de Asherman, y así trastornos inmunitarios y
obviamente la desnutrición, y se especula que también los trastornos emocionales estarían inmiscuidos en el aborto. Por supuesto que existen factores tóxicos, radiaciones, químicos, gases, alcohol y traumatismos. ¿Cómo evoluciona el aborto desde el punto de vista clínico? Toda enfermedad tiene una historia natural. En el caso del aborto se inicia con una amenaza de aborto. ¿Qué cosa es la amenaza de aborto? La amenaza de aborto no es otra cosa que una paciente que acusa sangrado, puede o no acusar dolor pélvico, pero la característica es que cuando nosotros vamos a examinarla no hay cambios cervicales y el feto está vivo. Sangrado, dolor pélvico, examinamos, no hay cambios cervicales, es decir, hacemos un tacto vaginal y no encontramos cambios cervicales. Y el feto está vivo. Eso es amenaza de aborto. Y empieza la historia natural. Luego sigue el aborto en curso. El aborto en curso es aquel que después de amenaza pasa a tener cambios cervicales. Es decir, es sangrado, hay dolor, pero cuando yo lo examino ya hay cambios cervicales. Los orificios pueden estar abiertos, puedo palpar partes fetales y puede o no tener vitalidad el producto de la gestación. Este aborto en curso se puede dividir en inminente e inevitable de acuerdo a en qué condiciones se encuentran las membranas ovulares. Llamamos inminente con las membranas íntegras y llamamos inevitable aquel aborto en curso que ya tiene las membranas ovulares rotas. Llamamos aborto incompleto aquel que ha eliminado parcialmente el contenido uterino. Llamamos completo cuando la evacuación uterina ha sido completa. Llamamos aborto séptico a la complicación infecciosa grave del aborto. Y puede ser pues un CIRS más un foco infeccioso relacionado al proceso del aborto. Vamos al término de aborto frustro. Es la retención del producto muerto. Antes, hace ya varios años, se decía que tenía que tener el producto muerto aproximadamente unas 8 semanas o más. Esto pues no era práctico, por supuesto. Lo cierto es que en el aborto frustro no hay una correlación entre la edad gestacional con la altura uterina. No hay una correlación entre la edad gestacional con el tamaño del útero cuando lo palpamos en el examen bimanual. No están de acuerdo, no van de acuerdo la edad gestacional con el tamaño del útero que yo voy a palpar. En el frustro también es frecuente que no haya todavía modificaciones cervicales. No hay sangrado o es muy escaso. Y si lo hubiera, hay un sangrado oscuro, escaso, pequeño, si lo hubiese. Y luego pasamos al aborto retenido o diferido. Cuando el embrión o feto mueren, obviamente antes de las 22 semanas, pero el producto no es expulsado, es decir, es retenido. Su diagnóstico es por ecografía. Actualmente se prefiere evitar estos términos porque confunden, sobre todo al alumno. Preferimos usar el de gestación no evolutiva. Bien, vamos al diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de aborto? En primer lugar, vamos a la historia clínica, vamos a hacer una buena anamnesis, vamos a preguntar si hay amenorrea, si hay retraso menstrual, si ya se hizo una prueba del embarazo, si esta fue positiva, si ha habido sangrado vaginal, si hay dolor pélvico, en una gestación de menos de 22 semanas. ¿Sí?
Luego, al examen físico, nosotros vamos a evaluar, aparte de lo que ya hemos dicho en las primeras diapositivas, vamos a colocar el espéculo y hacer el procedimiento que se denomina especuloscopía, que viene a ser la presencia o no de coágulos en la vagina. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a observar si al colocar el espéculo vamos a encontrar nosotros coágulos en la vagina o un sangrado que viene del cérvix, o vamos a ver si hay presencia de restos óvulo-placentarios que protruyen a través del orificio cervical externo. Luego vamos a realizar un tacto vaginal, generalmente es bimanual, una mano con 2 dedos introducidos en la vagina y la otra mano buscando a la altura de la pelvis. Este tacto vaginal va a determinar el tamaño del útero y la apertura cervical. Es decir, nos vamos a dar cuenta si el cervix está cerrado, lo que podríamos pensar que es una amenaza de aborto o un aborto diferido, es decir, el cuello ya se cerró, el cervix ya se cerró, o si está abierto, lo que podría indicarnos un aborto en curso, un aborto completo o incompleto. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir? Los exámenes de patología clínica, hemograma, recuento y fórmula, hemoglobina, hematocrito, como ya decíamos, grupo sanguíneo, factor RH, beta HCG cuantitativa, sérica, dosable, como ustedes saben, entre el día 7 al 10º de la fertilización. Vamos a pedir RPR o BDRL, ELISA, VIH o prueba rápida, perfil de coagulación en el aborto retenido o diferido. Y por supuesto, en el tema de las imágenes vamos a pedir una ecografía transvaginal, preferiblemente en una gestación de 12 semanas o menos, y transabdominal cuando se trate de un embarazo de mayor o igual de 13 semanas. En cuanto al tema del diagnóstico, vamos a nosotros a recurrir a la ecografía, que es muy útil. Nos va a indicar la sospecha de una gestación precoz, ¿no? Una gestación precoz anómala, una gestación con resolución espontánea. Nos va a examinar, a ayudar para una amenaza de aborto o un embarazo ectópico. Es preferible el abortaje transvaginal por el tema de la resolución, por el tema de los transductores. Bien, vayamos a un par de diapositivas respecto al asunto del tema ecográfico. Acá están las fuentes arriba, las fuentes que estoy citando. Entonces existen unos criterios para diagnosticar la pérdida del embarazo. Un saco gestacional vacío, obviamente sin saco vitelino, con un diámetro mayor o igual de 25 milímetros. Es decir, si yo tengo un diámetro medio del saco gestacional mayor o igual de 25 milímetros, con un saco, este saco vacío, ¿sí? Es un criterio. Otro criterio para pensar en la pérdida del embarazo es un embrión que tenga una medida de longitud corona nalgas mayor o igual a 7 milímetros sin evidencia de actividad cardíaca. Es decir, tengo el embrión con esta medida mayor o igual de 7, pero no hay evidencia de actividad cardíaca. En todo caso, las evaluaciones deben ser pues por vía transvaginal, como ya lo estamos diciendo. En caso de duda, porque ocurre, cuando tenemos duda, el beneficio, por supuesto, es a la vida, el beneficio es a la madre, el beneficio es al producto de la gestación. En ese sentido, si estamos dudando, es mejor enfatizar a la madre y decirle que vamos a repetir el examen en una semana. En la siguiente semana, estas dudas se deben de haberse despejado. Sigamos con los criterios ya por otra bibliografía que es la que menciono acá y está mencionada acá también. Por ejemplo, criterios de saco anormal, si es que el abordaje es transabdominal o si el saco es anormal mediante un abordaje transvaginal, que es preferible y es al que nos vamos a ocupar. Cuando nosotros abordamos ecográficamente y por vía transvaginal,
nosotros decimos que tenemos criterios para un saco anormal cuando hay ausencia de un saco vitelino, cuando ya tengo un saco de mayor o igual de 8 milímetros. Ausencia de embrión con actividad cardíaca cuando ya tengo un saco mayor o igual de 16. Es decir, yo tengo un saco mayor o igual de 16. Con la ausencia de un embrión con actividad cardíaca, entonces es un criterio obviamente para pensar en la pérdida de la gestación. Criterios ecográficos. Arriba está la fuente que estoy mencionando. Un saco mayor o igual de 8 milímetros sin saco vitelino. Un saco mayor o igual a 16 sin embrión. O un embrión sin actividad cardíaca con una longitud corona nalgas mayor de 5 milímetros. Recordemos que el abordaje es transvaginal. Me refiero en esta diapositiva al transvaginal, que es el preferible, el que debemos de usar. Respecto a los marcadores bioquímicos que me van a ayudar para diagnosticar aborto, por supuesto está el beta-HCG, la subunidad beta de esta hormona gonadotrofina coriónica libre. Con valores de mayor, esto varía por si acaso, ¿sí? Esto varía, pero por supuesto que para efectos de preguntas de examen, y este es el valor que yo le estoy dando, pero si ustedes revisan otra bibliografía puede ser un poquito más, un poquito menos. Pero para fines de este curso vamos a considerar que con valores mayores a 1500 unidades internacionales se observa un saco gestacional con embrión activo. Ese es el límite, digamos. Con 1500 se debe observar. Ante una ecografía concluyente, o sea, un posible embarazo temprano, es útil por la determinación seriada, observando normalmente elevaciones de mayor del 65% cada 48 horas. Es decir, si yo estoy evaluando a una paciente con un embarazo, si este embarazo es normal, cada 48 horas normalmente se debe elevar en un 65% si lo comparo con el basal, es decir, 48 horas antes. Está positivo el beta-HCG hasta pasar a las 2 a 4 semanas posaborto, y también es bueno resaltar que la alfa-fetoproteínas en una amenaza de aborto se eleva hasta 6.6 veces más que la población normal. Cuando nosotros hablamos de aborto tenemos que identificar con qué lo vamos a diferenciar, cuál va a ser nuestro diagnóstico diferencial, qué cosa es lo que tenemos que descartar. Tenemos que descartar una hemorragia uterina normal, tenemos que descartar que no estemos frente a un embarazo ectópico, tenemos que descartar que no sea una enfermedad del trofoblasto, y recordemos lo que estuvimos hablando inicialmente sobre tumores uterinos y cervicales. Si nosotros vemos estos cuadros que vienen a continuación, se refieren acá en la parte de la izquierda, está donde va a ser evaluada la paciente. Si es evaluada, por supuesto, en la comunidad, esta paciente es una gestante que tiene menos de 22 semanas, con o sin sangrado, con o sin dolor. Esta paciente en la comunidad debe ser orientada para que busque ayuda. Si esta paciente llega a un establecimiento de salud con funciones obstétricas neonatales primarias, esta paciente se debe confirmar si sangra o no sangra. Si no sangra, se le debe dar orientación, consejería y la atención prenatal. Si es que sangra, le debemos de colocar una vía segura, controlar el sangrado, la función de vitales, comunicar y referir a un profesional de la salud. Si es que hubiera restos en el canal vaginal, habría que retirarlos. Bien, si continuamos con esta paciente ya en un establecimiento de salud con FON básicos, esta paciente debería ser evaluada y controlar las funciones vitales, el sangrado. Se debería de hacer una especuloscopía, un tacto vaginal, las pruebas, los exámenes auxiliares que hemos indicado. Habría que evaluar si tiene fiebre, ¿no? Si tiene fiebre, debo pensar en un aborto séptico. Si no la tiene, habría que ver si hay restos en el canal vaginal. Si los tiene, hay que extraerlos. Si no los tiene y si el cervix está abierto, si ya los expulsó, puedo pensar en un aborto incompleto.
Si hay un médico capacitado, esta paciente debería de hacerse en este lugar un legrado uterino, un ameo. ¿Sí? Vamos a seguir las flechas. Si este cervix estuviera, dice abierto, expulsó restos, no. Vamos a ver la flecha a dónde nos sigue. Y debemos de saber que si es un aborto séptico, ya desde aquí, desde un FON básico, ya debo empezar con el tema de los antibióticos para ir ganando tiempo. Es así que si es que la paciente ha sido catalogada como aborto infectado, aborto séptico, ya gané tiempo y nos llega a un FON esenciales con el diagnóstico de aborto séptico, pero ya hemos ganado tiempo con los antibióticos. Es así que si yo tengo una ecografía, el feto está vivo, si el feto está vivo, por definición es una amenaza de aborto y ella debe estar en reposo. Si es que no lo está, como ya hemos definido, es un aborto retenido o frustro, y vamos a ver el útero, de qué tamaño es. Si el útero es menos de 12 semanas, legrado uterino o ameo, y si no, podríamos utilizar el misoprostol para evacuar. Este es un pequeño resumen sobre un fluxograma que hace el Instituto Materno Perinatal de sus guías de aborto. Ya estamos ubicados, ya sabemos qué cosa es amenaza de aborto, aborto en curso, retenido, incompleto o completo. Si es amenaza de aborto, comprobar la viabilidad, manejo médico, antibiótico, terapia, si es que hay una infección, progesterona, si es que se trata de una deficiencia lútea. Si es un aborto en curso, reforzar con oxitocina para que se produzca la evacuación, expulsión del producto, legrado o revisión uterina. Si es retenido menos de 12 semanas o mayor de 12 semanas, de acuerdo a la ecografía, vamos a hacer una maduración cervical, dilatación y ameo, o maduración cervical e inducción con misoprostol. Una vez producida la expulsión del feto, vamos a realizar recién el legrado uterino, en este caso cuando es un embarazo de mayor de 12 semanas. Primero debe ser expulsado el producto. Cuando es incompleto, se confirma mediante ecografía y cuadro clínico y terminamos con un legrado uterino, y podría ser con antibiótico profiláctico de acuerdo al protocolo de cada institución. Si es completo, confirmamos que sea completo clínica y ecográficamente, le hacemos un seguimiento con el beta-HCG y hacemos un manejo expectante. Entonces, ya como resumen, una mujer en edad fértil con dolor pélvico, sangrado por vía vaginal, cómo está el cuello, está abierto, hay restos, no, eco-TB, beta-HCG, hemograma. Sí, retirar restos con Fester, solicitar hemograma, grupo sanguíneo. Si es un aborto, si demostramos de que hay vida fetal por ecografía y beta, consideramos que es amenaza de aborto y por supuesto es expectante, reposo, como hemos dicho. Y si ya no, pues podemos pensar en un aborto retenido y podríamos usar el misoprostol para el tema de que se llegue a producir la expulsión, evacuar el útero. Cuando nosotros estamos manejando el aborto, nosotros tenemos que ver, ¿hay signos de infección? Los signos de infección ustedes saben, son pues fiebre, hay mal olor en la secreción, mal olor a nivel de los genitales, evaluamos si el hemograma es patológico. Si esto ocurre, si esto es sí, pensamos en aborto séptico y esto puede ser fatal, así que iniciamos antibiótico y procedemos a hacer un legrado instrumental. Si es que es un aborto incompleto no complicado, podríamos llevar a cabo una aspiración manual endouterina, es decir, un ameo. ¿Qué hacemos con la amenaza de aborto? El tratamiento es ambulatorio. Si sangra en una mayor cantidad, podríamos hospitalizarla, verificar la viabilidad mediante ecografía, reposo en cama, evitar relaciones sexuales. Podríamos usar antiespasmódicos, analgésicos, ansiolíticos. Tratamiento hospitalario generalmente va dirigido a la sintomatología, reposo, vía, análisis de rutina, antiespasmódicos, progesterona, y no existe pues una intervención que prevenga el aborto en el primer trimestre. Respecto al uso de misoprostol, esto constantemente va variando. Yo les estoy presentando la FIGO MS 2012, ya hay una actualización al 2017, pero estoy alcanzándoles
esta haciendo la salvedad que ya existen actualizaciones que de repente podrían ser de repente un poco más complicadas. Primer trimestre, segundo trimestre. Aquí hay algunas observaciones. Respecto al aborto inducido en el primer trimestre, 800 microgramos transvaginal o sublingual cada 3 horas pone un límite en la cantidad de dosis. En el aborto retenido también está aquí la dosis. En el aborto incompleto aquí está la dosis. Y para maduración cervical preinstrumentación 400 microgramos transvaginal 3 horas o sublingual 2 a 3 horas antes de realizar el procedimiento. En el segundo trimestre, para el aborto inducido, interrupción del embarazo a esta dosis, si se trata de una muerte fetal intrauterina entre las 13 y las 17 semanas, esta es la dosis. Y si se trata, en el caso de una muerte fetal intrauterina entre las 18 y 26 semanas, a una menor dosis. Aquí hay ciertas consideraciones que tenemos que tener, como por ejemplo, si se trata de una paciente con antecedente de una cesárea, la dosis va a la mitad. La aspiración manual endouterina es mediante una jeringa que se llama la jeringa de Karman, ¿sí? Es pues un aspirador que proporciona un vacío de 24 a 26 pulgadas o 609.6 a 660.4 milímetros de mercurio, y consta pues esta jeringa de varias partes, ¿no? Tiene pues tiene su válvula, tiene el émbolo, tiene anillo, el cilindro, tiene una parte aquí donde se va a depositar. La idea es de que esta jeringa lo que va a provocar es un vacío acá, va a provocar un vacío. Luego se abren estas válvulas y el contenido del útero que está acá va a pasar a esta área. Las cánulas, que son de diversos grosores, esto también nos sirve para medir, para hacer una histerometría, para medir el tamaño de la cavidad uterina. Desde acá, desde la punta hasta el primer puntito son 6 centímetros. Entonces de esa manera nosotros hacemos la histerometría. Vamos al embarazo ectópico. La definición viene a ser una gestación localizada fuera de la cavidad uterina. Se puede clasificar en complicado, no complicada. Respecto a los antecedentes, es más frecuente cuando una paciente ya ha tenido un embarazo ectópico previo, cuando ha tenido una enfermedad inflamatoria pélvica, pacientes con TBC, pacientes portadoras de DIU, pacientes que han sido sometidas a una cirugía tubárica previa, pacientes con tratamiento de infertilidad. El cuadro clínico es una paciente que acusa una amenorrea de corta duración, la paciente acusa dolor pélvico agudo, descubrimos una masa anexial, el HCG es positivo, puede o no haber hemorragia vaginal, puede haber un cuadro de shock hipovolémico por anemia aguda severa. El 98% ocurre en las trompas, ¿sí? Aquí están las ubicaciones. El endometrio responde al estímulo ovárico y producción placentaria, observándose una reacción decidual, un endometrio secretor o un endometrio proliferativo. Esto de que en el endometrio responde a un estímulo ovárico con una producción placentaria, esto se llama fenómeno de Arias-Stella, reacción decidual, que se presenta en el 42% de los casos. Las diversas localizaciones del embarazo ectópico, ¿sí? Cornual, ísmico, ampular, ovario, infundibular, cervical. Y las estadísticas de cada uno de ellos. Respecto a los factores de riesgo, tenemos, pues, como ya hemos mencionado, un embarazo ectópico previo, una cirugía tubárica previa, cuando ha habido ligadura de trompas, cuando hay patología ovárica. Estos son los de grado alto, uso de DIU. Hay grados de riesgo moderado y hay grados de riesgo bajo. ¿Cuáles son las características clínicas de un embarazo ectópico no complicado? Dolor pélvico, sangrado uterino, masa anexial y puede tener lipotimia.
En el complicado, además de todo esto, dolor abdominal, dolor intenso al tacto vaginal, hacemos una culdocentesis y hay signos de shock hipovolémico. Entonces, no complicado y complicado. Exámenes auxiliares que vamos a realizar en esta paciente. Podemos realizar el diagnóstico de certeza si se logra visualizar un saco gestacional ecográficamente fuera del útero con presencia de vesícula vitelina e incluso a veces embrión. Sospecha diagnóstica si observamos una masa anexial de ecogenicidad mixta, líquido libre en el fondo del saco de Douglas, un pseudo saco gestacional intrauterino, podemos encontrar un signo de doble anillo de 1 a 3 centímetros en la trompa y por supuesto un útero vacío con endometrio grueso. Respecto a los exámenes auxiliares, un HCG plasmático cuantitativo le vamos a solicitar. En embarazos iniciales normalmente aumenta 66% cada 2 días y a partir de las 7 semanas cada 4 días. Un aumento menor que esto, que es lo normal, es sugestivo de embarazo no viable, ya sea aborto o ectópico. La asociación ecográfica transvaginal y el beta-HCG plasmático, lo que se le llama el patrón de oro, ¿no? Para el diagnóstico considera que el valor del HCG por encima del cual debe ser visto un embarazo eutópico por EcoTV se le llama la zona discriminatoria, es de 1500 como les decía hace un momento y que podría pasar hasta 2000, ¿sí? De no ser así, el diagnóstico certero estaría hecho. Si hablamos de tratamiento médico, nos referimos al método Texato, que es un antagonista del ácido fólico y que inhibe la síntesis de purina y pirimidinas interfiriendo la síntesis de ADN. El trofoblasto, por su rápida proliferación, es por tanto muy vulnerable a este medicamento, demostrando ser muy eficaz en el tratamiento del embarazo ectópico. Los criterios de inclusión para que yo le administre este medicamento a un embarazo ectópico, obviamente tiene que ser un embarazo ectópico no complicado. Paciente hospitalizada, hemodinámicamente estable, que no tenga signos de ruptura del embarazo ectópico, con un diámetro máximo de huevo no mayor a 4 centímetros, un beta-HCG menos de 5000, ¿sí? Ausencia de latidos cardíacos embrionarios y por supuesto estos serían los criterios de inclusión para yo someterla a la paciente a un tratamiento médico. Pero no olvidemos que esto es muy importante, que la paciente firme y consienta este procedimiento médico con este medicamento. Los criterios de exclusión, por supuesto, si una paciente tiene una enfermedad renal o hepática previa, si tiene leucopenia, si las plaquetas están menos de 100.000, si las transaminasas están elevadas, si tiene una creatinina de 1.5 a más, si el embarazo es heterotópico, si el saco gestacional es mayor de 4 centímetros, si el HCG es más de 5000 y por supuesto si hay presencia de actividad cardíaca fetal, significa que ya es una gestación más avanzada, entonces no debería ser sometido a un tratamiento médico. Este es el esquema, ¿sí? Intramuscular 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Si calculamos que habitualmente pues pesa entre 70 y 90, vamos a tener una fórmula que se llama la fórmula de Mosteller para superficie corporal, que es peso por talla por 95 sobre 3600. Vamos a realizarle una ecografía transvaginal y un HCG a los 7 días. Vamos a seguir evaluando. Esta paciente la mantendremos primero hospitalizada, luego si sigue estable podemos darle de alta, pero estamos en constante comunicación con ella. La volvemos a evaluar a los 2 días y con un seguimiento cercano esto podría llegar a ser exitoso. Quirúrgico podría ser por vía laparoscópica
o una salpingostomía, lo que se llama también una expresión de la fimbria o un ordeñado. Embarazo ectópico, tratamiento quirúrgico, una laparotomía solamente indicada en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿sí? Aquellas pacientes que están con signos de sangrado y hemodinámicamente inestables deben ser sometidos a una laparotomía. Siempre se realizará la salpingectomía independientemente del deseo reproductivo. Esto es muy importante. En la ecografía, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? La cavidad uterina vacía, por definición, es un útero en el cual no alberga la gestación. Hay una masa anexial donde está el producto de la gestación. Hay líquido libre en el fondo de saco. Lo que mencionábamos hace algunos diapositivas antes, el fenómeno de Arias Stella. Se realiza un legrado uterino. En esta paciente con el embarazo ectópico, nosotros realizamos un legrado uterino y se envía la muestra de anatomía patológica, la cual nos van a informar con ausencia de vellosidades coriales y presencia de decidua, un endometrio hipersecretor con atipia epitelial más una reacción adenomatosa. Eso viene a ser el fenómeno de Arias Stella, teniendo este nombre por un compatriota nuestro. Respecto al embarazo ectópico, algo parecido al fluxograma anterior, ya sea en la comunidad o en un establecimiento de salud, es aquella mujer que tiene menos de 12 semanas de amenorrea con dolor abdominal y sangrado por vía vaginal. La gente de la comunidad, la familia, el esposo debe llevarla al establecimiento de salud y habría que ver si cuenta con un profesional. Si no cuenta con profesional, debe colocarle una vía para remitirla a un lugar de mayor capacidad resolutiva. Si cuenta con el personal profesional y si sospecha de embarazo ectópico, y si piensa que es un embarazo ectópico, por supuesto debería referirla. Si el profesional no sospecha y confirma un embarazo y no es un embarazo ectópico, consejería, ¿sí? Y atención prenatal, por supuesto. Y así, de esa manera, igual que en el caso anterior del aborto, ya sea en FON básico o un FON esencial, a donde podría llegar a tener la paciente una atención por cirugía laparoscópica, laparotomía exploratoria y, por supuesto, un manejo del shock hipovolémico. Lo mismo, ¿sí? Una ecografía, de acuerdo a eso, nos va a ubicar qué cosa es lo que vamos a hacer con la paciente. Hay un procedimiento diagnóstico que se realiza que se llama culdocentesis, ¿sí? Que se realiza una punción en el fondo de saco de Douglas para ver si es positiva o negativa. Si es positiva, es decir, si hay sangre, elegimos pues un tratamiento quirúrgico, generalmente una laparotomía. Bien, para ir finalizando, la mola. Mola, definición o sinonimia: enfermedad trofoblástica gestacional, embarazo molar, mola vesicular, anormalidad de la placenta, caracterizado básicamente por lo siguiente desde el punto de vista de patología: degeneración hidrópica de las vellosidades coriales, proliferación de trofoblasto, hiperplasia y ausencia de sangre fetal en los vasos sanguíneos trofoblásticos. Tumor de naturaleza benigna y corresponde a un grupo de anormalidades del trofoblasto que, bajo la denominación de enfermedad del trofoblasto, tiene características comunes, pero debemos recordar que esto es potencialmente neoplásico, tiene un origen citogenético. Hay producción de hormona gonotrofina coriónica, es decir, HCG, y es susceptible, muy susceptible a drogas citotóxicas. Respecto a la epidemiología, es pues bastante variable, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, 1 en cada 85 embarazos en Indonesia contra 1 en cada 1700 en New York. 1 en cada 241 en el María Auxiliadora, en nuestro hospital de acá de Lima, y sin embargo en el Hospital San Bartolomé ellos reportan 1 en cada 665. Los factores de riesgo son la edad mayor de 40, raza amarilla, antecedente de mola previa, déficit de carotenos en la alimentación, mujer con grupo B con pareja grupo O. Clasificamos en completa, parcial
invasiva, coriocarcinoma, tumor trofoblástico del lecho placentario. Nosotros en el Hospital Sergio Bernales hemos tenido durante los últimos meses dos casos, ambos con coriocarcinoma. Ambos logramos referirlas. Una de ellas logró sobrevivir en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, y la otra terminó fatalmente, falleció. Respecto al cuadro clínico, se inicia aproximadamente a las 8 semanas de gestación. El cuadro clínico más frecuente es la hemorragia, que se presenta hasta en el 90%, 90-97%, de una intensidad variable dependiendo del tamaño del tumor, el tamaño del útero. ¿Qué cosa es lo que pasa con el tamaño del útero? En el 50% de los casos, el útero es de mayor tamaño al que le corresponde por amenorrea. Es de igual tamaño en el 30-40% y es de menor tamaño en el 15 al 20%. El cuadro clínico pues se acompaña con hiperemesis severa, toxemia precoz, hay la presencia de quistes de la teca luteínica, generalmente que son bilaterales, como vamos a ver en algunas fotos. Esta es la frecuencia, la estadística en la que se presentan estos quistes. Respecto al cuadro clínico, la paciente elimina vesículas, que es pues precisamente la traducción del aborto molar. Está asociado a un hipertiroidismo clínico. A esto me refería, los quistes. Esta es la paciente que, como yo les estaba comentando, que logramos referirla a neoplásicas. Estos son los quistes. Esta paciente joven llegó a tiempo allá y fue tratada y felizmente no falleció. Respecto a las características, si es la mola completa o es la mola parcial, ¿sí? De acuerdo a la forma de inicio, al tamaño del útero, si presenta o no hiperemesis, toxemia, quistes, las vesículas, si es más o menos frecuente, si presenta o no latidos, complicaciones. Respecto a la patología clínica, la HCG con niveles muy altos, esto es característico, y estos correlacionan con la gravedad del cuadro clínico, es decir, a mayor valor de HCG está relacionado con una transformación maligna, como fue en ambos casos de los que les estoy contando. Debe contarse con un registro pre y post evacuación para pronosticar la evolución. Hay que pedir pues hemograma, hay que pedir el grupo, el factor, glucosa, urea, creatinina, imágenes, por supuesto, ecografía de alta sensibilidad y especificidad, aún en los casos tempranos. Las imágenes características son en panal de abejas, queso gruyère le llaman también, o copos de nieve. Los coágulos sanguíneos pueden confundirse con sacos gestacionales, asimismo miomas mucosos degenerados y abortos frustros. Esta ecografía debe ser realizada pues por una persona que esté bien capacitada. Recordemos nosotros que la ecografía es un examen operador dependiente. Nos ayuda también, por supuesto, una radiografía de pulmones para descartar embolia o metástasis. Debe ser evacuada en sala de operaciones bajo anestesia general. Podemos administrar misoprostol. Se puede usar ameo si es un útero menor de 12 semanas. Si es mayor de 12 centímetros, es mejor que hagamos una aspiración eléctrica o un legrado instrumental. Por supuesto que lo evacuado debe ir a anatomía patológica. Las complicaciones: embolia de partículas y vesículas a los pulmones y cerebro, sangrado masivo, infección uterina, perforación uterina en el interín de hacerle algún procedimiento a la paciente. Podemos perforar el útero. Puede haber una transformación maligna. Recordemos que aquí el tiempo es muy importante. Muy importante el tiempo. Recordemos que es sensible a un tratamiento, como les mencionaba en líneas arriba. Está asociado a un hipertiroidismo, hay trastorno de la coagulación y recordemos que hay una toxemia también precoz.
Los signos de alarma son inestabilidad hemodinámica, signos de infección uterina, ictericia, como vemos en este caso, signos peritoneales, signos de hipertiroidismo, trastorno de la conciencia y recordemos lo de la toxemia precoz, es decir, cuadros clínicos de preeclampsia, entre comillas. Para ir terminando, recordar que la mola tiene un potencial de transformación maligna. Básicamente se dice que es un tema benigno, pero tiene la capacidad de transformarse a un estado maligno. Por lo tanto, es bueno tener un resultado de anatomía patológica. Hay que citarla para hacerle controles de beta-HCG. Hay que ver que si esta mola persiste o recidiva, hay que hacerle eco-TVs para detectar precozmente un coriocarcinoma o un coriocarcinoma. La radiografía de tórax es muy importante y por supuesto esta paciente debe tener una metodología anticonceptiva por un año. Bien, gracias por su tiempo. Estas son las fuentes de información.